Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos compartir una reflexión de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad le quiero compartir un texto que está en San Mateo, capítulo 17, versículo 27, ¿sí? En adelante. Esta parte de la historia, ¿sí? Del relato del Evangelio, la cuenta solamente Mateo, ninguno de los otros evangelios está, ¿sí? Y en esta ocasión podemos ver una enseñanza de parte del Señor Jesús, ¿sí? Y si bien en cada enseñanza que compartimos podemos ver también un hecho de milagros, una liberación, alguien que alcanza salvación, otros que pueden ser sanados milagrosamente de alguna enfermedad. Y en esta ocasión encontramos al Señor, como en otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Que, bueno, ante un reclamo, ¿sí? Que se le hace, Él deja una enseñanza, ¿sí? Y si bien esta palabra también tiene, y podríamos decir, tal vez si lo miráramos desde el punto de vista del contexto, un milagro, ¿sí? Pero me quiero detener yo justamente en la enseñanza específica, y no en el milagro de este relato. La escritura dice así, es cuando al Señor Jesús vienen los cobradores, ¿sí? Del impuesto del templo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él le dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Me quiero detener, primero decirle, ¿no? Que cada vez que el Señor Jesucristo volvía de su recorrida iba a Capernaum, ¿sí? Y siempre digo que era como su centro de operación, ¿sí? Era su lugar estratégico. Capernaum geográficamente estaba siendo un lugar estratégico donde el Señor podía salir a diferentes lugares, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, ¿sí? A predicar la palabra de Dios. Y él regresaba. Y cada vez que, ¿sí? Regresaba, o al menos cuando podemos encontrar en la escritura que regresaba a Capernaum, me acuerdo del hecho cuando regresa a Capernaum y la suegra de Pedro estaba con fiebre, sí, fue sanada en ese momento milagrosamente. En esta ocasión la dificultad no es una enfermedad, sino sí que está el reclamo de un impuesto. Era el, el impuesto que se pagaba para el templo, ¿sí? Esto no era algo de los romanos, no era algo del Imperio Romano. Esto lo cobraban, ¿sí? Los que administraban el templo en ese tiempo para refaccionar y arreglar el templo. Ahora, el Señor hace una reflexión así en cuanto a quién debería pagar este impuesto. Y no está llamando, por supuesto, a ninguna rebelión fiscal el Señor, sino simplemente hace sí, una reflexión el mismo Señor, ¿no? De quién debería pagarlo. Y fíjense en que siempre la actitud del Señor Jesucristo en cuanto a la enseñanza es que es más importante las personas, ¿sí? Siempre es mucho más importante las personas que todo lo demás. Y la referencia está ahí justamente a donde me quiero detener, ¿sí? Es allí donde le dice el Señor, ¿sí? A Pedro. Y fíjense cómo lo llama el Señor, pero no le dice, pero le dice Simón, ¿sí? Y porque el Señor se ve que escuchó lo que le estaban reclamando a Pedro cuando entraba, cuando venía para su casa, ¿sí? O de alguna forma, sí, el Señor sabía esto. Eh, y,
Y Pedro se tomó la atribución de hablar por el Señor, ¿sí? Cuando le dijeron tu maestro, ¿sí? No el maestro de ellos, ¿eh? El maestro de ellos era otro, ¿sí? Los fariseos, los saduceos, ¿sí? Los que estaban en el templo. Entonces por eso le dicen a Pedro, tu maestro, ¿no? ¿Sí? No paga las 2 dracmas. Y Pedro se tomó la atribución, ¿sí? De parte del Señor de decirle, sí, sí, él paga, bueno, va a pagar, ¿sí? Sin consultarle al Señor, ¿no? Y entonces el Señor le llama cuando le dice, y entra Pedro allí, le dice Simón, no le dice Pedro, ¿vio? Esto me hace acordar mucho, ¿vieron cuando un hijo hace alguna macana que los padres normalmente no llaman por el nombre cariñoso que normalmente lo llaman, sino que lo llaman con el segundo nombre o con el nombre de pila y no con el apodo o lo que usan para llamarlo así afectuosamente, ¿no? Como para demostrarle que lo que habían hecho no estaba del todo bien, ¿eh? Y esta es la ocasión donde, bueno, pero miren lo que dice el Señor después, ¿no? Dice, pero para no ofenderles, ¿sí? Y esa es la enseñanza, ¿sí? Que deja el Señor en esta palabra, para no ofenderles. Eh, ¿Por qué? Porque para el Señor siempre era más importante las personas, ¿sí? Y fíjense que en este tiempo que vivimos, donde hay mucha gente emocionalmente sensible, ¿sí? El cuidado que tenemos que tener en cuanto a eso, de tratar de no decir algo, hacer algo, ¿sí? Demostrar algo que pueda ofender a otros, ¿sí? A veces nuestras actitudes son mezquinas, ¿sí? A veces nuestras actitudes son eh, de vanagloria, a veces nuestras actitudes son de soberbia, ¿sí? Aún siendo cristianos, nos queremos posicionar por encima del prójimo y a veces ofendemos, muchas veces abiertamente, muchas veces con intención, otras veces tal vez sin querer, ¿sí? Pero normalmente cuando alguien ofende sabe lo que está haciendo. Y el Señor Jesús le dijo, para que no se ofendan, ¿no? ¿Sí? Y esa es la enseñanza. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien ofende a otra persona, la actitud, ¿sí?, de la persona que ofende es decir, bueno, si se ofendió, que se ofenda, ¿sí? Ah, si está ofendido, ya se lo va a pasar. Bueno, si se ofendió, que se desofenda y que, bueno, que ya está. Y la realidad es que no estamos llamados para ofender, sino para bendecir, para consolar, para alentar, para llevar una palabra de aliento, para ministrar la paz que el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, dejó en nuestra vida y en nuestro ser. Y allí es cuando el Señor le dice a Pedro, porque Pedro, el haber tomado esa actitud de responder por el Señor, no le salió, ¿sí?, gratis. El Señor le dijo, es como que cuando le dice a Pedro, bueno, Pedro, ahora anda al lago o al mar, tira el anzuelo, y el primer pez que saque, abre la boca y saca la moneda de plata, que está pagada 2, dice, pero paga por ti y por mí. ¿Y por qué digo que la actitud de Pedro no le salió gratis? Porque el Señor le dijo, Pedro, ¿respondiste por mí? Está bien. Ahora vas a ir vos entonces, ¿sí? Como vos me metiste en esto, vas a ir vos a la mar, vas a tirar el anzuelo, ¿sí? Y vas a sacar, ¿sí?, del pez esa moneda. Pero no te preocupes, porque ese esfuerzo también va a tener tu recompensa. Yo voy a pagar mi parte, pero también voy a pagar la tuya. Y en cuanto a no ofender, ¿no?, al prójimo, eh, lo podemos hacer de muchas maneras. Pero saben una cosa, cuando hay plata de por medio, cuando hay dinero de por medio, las personas están susceptibles y están mucho más propensas, ¿sí?, a ofenderse más rápido. El dinero hace eso, ¿sí? Cuando hay dinero de por medio, muchos
se ofenden, ¿sí? Porque el dinero le da el derecho de creer que tienen razón. Y el Señor lo está enseñando, ¿sí? Trata de no deberle nada a nadie. La Biblia lo dice, ¿sí? No le debáis nada a nadie. Que podamos esforzarnos, ¿sí? A conseguir los recursos de nuestro trabajo, rogándole al Señor que genere esos recursos para poder pagar nuestras deudas. Sí, sea el Estado, sea un vecino, sea un ministro, sea al quien sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere, para que nadie se ofenda. Y también la enseñanza está en no solamente lo material, sino que tratemos en lo posible de no ofender a nadie, ¿sí? De ninguna manera. Esto quería dejarle este día, ¿sí? Y que Dios le bendiga.